con todos. En esta oportunidad vamos a hablar de la violencia de género. Sabemos que la violencia de género es un tipo de violencia que se ejerce sobre las mujeres por el mero hecho de serlo. Se basa en la desigualdad, la subordinación y se manifiesta en diferentes formas como la violencia física, psicológica, sexual y económica. La violencia de género puede darse en cualquier ámbito, tanto en público como en el privado. En el ámbito público puede manifestarse en forma de acoso sexual, discriminación laboral o violencia institucional. En el ámbito privado, la violencia de género suele ser ejercida por la pareja o expareja de la víctima. Los efectos de la violencia de género pueden ser devastadores para las mujeres, pueden provocar daños físicos, psicológicos, emocionales y en algunos casos la muerte. Para ello contamos con dos trabajadores sociales, Dina y Berta, que nos van a dar su opinión en cuanto a la violencia de género en base a sus conocimientos y experiencia. ¿Qué podría decirnos al respecto, Berta? Bien, si bien sabemos, la violencia de género ha sido y sigue siendo una de las manifestaciones más claras de desigualdad que existe, ¿no? De subordinación, de las relaciones de poder entre hombres y mujeres. Por ejemplo, en nuestra región de Puno, según los datos que nos muestra el Centro de Emergencia Mujer, hasta el mes de septiembre del presente año se han reportado cifras alarmantes de casos de violencia durante este tiempo. Se han registrado 2.420 casos registrados, denunciados de violencia, ¿no? Donde un 90% son víctimas mujeres y solamente un 10% son víctimas varones, ¿no? Además que han existido 4 feminicidios en nuestra región y 4 tentativas de feminicidio en la región. También nos detallan, ¿no?, sobre la importancia que hay que considerar al trabajar el tema de la violencia de género, porque son temas que día a día están suscitando, ¿no?, y que merecen toda la atención de la sociedad. Tina, al respecto, ¿qué nos podrías mencionar frente a este tema? Concuerdo con la colega Berta. La violencia de género se ha convertido en un problema social que presenta de forma persistente y alarmante en nuestra sociedad. Es así que en el Perú continúa siendo el tercer país del mundo con mayor incidencia de violencias sexuales y feminicidios, al cual estos efectos de violencia contra la mujer también traen consigo la tendencia de lucha de igualdad de género, donde la mujer empieza a liberarse o dejar de ser sumisa, ¿no? Al cual también incorporándose al trabajo remunerativo, pues el, hace que haga un corrompimiento del sistema familiar patriarcal. Frente a estas características existe pues el rechazo del varón, no mostrando esa necesidad de imponer el control hacia la mujer, ¿no? Y asimismo ver a la mujer sumisa ante a él, pues todas estas características se ha visto de alguna forma invadidos por la mujer y la superación de la mujer hace que haga mayor intensificación de la violencia de género porque el varón pues no acepta ese cambio de funcionalidad y la estructura familiar, ¿no? Como nos decía según el autor sociólogo Donald Dutton, para explicar la causa por la cual algunos hombres llegan a maltratar, ¿no? No se basa desde una teoría ecológica de Bronfenbrenner, que indica el desarrollo individual está marcado por el aprendizaje de un sistema cultural, donde el sistema patriarcal contribuye a generar esas creencias de que los hombres, sus deseos, sus toma de decisiones, que no sean criticadas por una mujer.
¿no? A su vez también influye, nos indica el ecosistema donde el ambiente que está desarrollándose la persona y el estilo que ha sido criado, ¿no? Asimismo también considera el microsistema que está, las relaciones familiares. Bueno, para enfrentar esta problemática, pues el Estado ha implementado muchos planes y programas frente a esta violencia de género. Sin embargo, estas políticas no han sido enfocadas en la prevención de la violencia de la mujer. Aún siguen aumentando la violencia considerablemente. ¿Alguna experiencia que nos podrías compartir, Berta, en el tiempo que llevas de repente elaborando frente a esta problemática, ¿no? ¿Cómo se ha actuado, cómo se debió actuar, que nos podrías compartir? Sí, hay muchos casos de los cuales tenemos conocimiento sobre situaciones de violencia que viven, ¿no? Tanto mujeres como varones. Eh, por ejemplo, me comentaron de un caso que hubo, ¿no? En un centro de salud, donde una mujer llegó ensangrentada, con la cabeza rota, y ella fue acompañada de su esposo. Y al inicio, pues ellos manifestaban de que fue un accidente en casa, pero cuando se hizo la consulta, la entrevista a la señora, pues ella manifestaba de que no había sido un accidente, sino a raíz de una discusión que tuvo con su esposo, pues el señor le rompió la cabeza, ¿no? Con un objeto que encontró en casa. Entonces, aquí lo que se podía observar era de que la señora tenía bastante temor de denunciar, pese a que ya, según lo que ella mencionaba, existía un antecedente de denuncia, ¿no? Pero a raíz de ese antecedente que existía también, cada vez que había una discusión, se reflejaba también el resentimiento que había en su pareja, ¿no? Por la denuncia que anteriormente tenía. Entonces, aquí claramente podemos observar de que, si bien es cierto, tanto las organizaciones que tenemos contra la lucha de la no violencia de la mujer, son cifras que se tienen de denuncias realizadas, pero si bien es cierto, hay muchos casos que no se llegan a denunciar por el temor que existen de las mujeres, ¿no? Sobre la inestabilidad económica, o de repente tienen miedo a que les quiten a sus hijos, el desconocimiento también que existe en muchas de estas personas, ¿no? Entonces, ahí también podemos observar el rol fundamental que tienen las familias, ¿no? Porque cuando una persona decide formar una familia, debe ser una decisión propia, voluntaria, y debe ser una decisión con toda la responsabilidad, porque si bien es cierto, la sociedad en la que vivimos ha cambiado, los problemas a los cuales nosotros nos enfrentamos ahora son problemas que son ya desde hace muchos años anteriores, pero ha cambiado, ¿no? Existe en nuestro país mucha inseguridad, mucha violencia, trata de personas, mucha delincuencia. Entonces, es ahí el rol fundamental que las familias tienen que cumplir, no tanto varón y mujer, al formar una familia, asumen responsabilidades y roles. Desde la gestación a los niños se les tiene que enseñar, ¿no? De tanto varones como mujeres tienen los mismos derechos, los mismos deberes, ¿no? Y también aquí es importante el manejo de las emociones, saber que una persona puede sentir cólera, puede sentir alegría, tristeza, y saber manifestarlo, ¿no? Si bien es cierto, en nuestra región de Puno, al igual que en muchas otras regiones, nosotros estereotizamos
la crianza de los niños, de los varones mayormente, enseñándoles de que desde que son, por el simple hecho de ser varón, este niño, este varón tiene que ser fuerte, tiene que ser valiente, no tiene que llorar, no tiene que mostrar debilidad, pero es todo lo contrario. Nosotros desde niños tenemos que enseñarles a que ellos sepan expresar sus emociones. Cuando sienten tristeza, que pueden llorar. Cuando sienten cólera, ¿no? Cómo canalizar esa frustración, esa cólera que se tiene, porque si nosotros como padres no asumimos ese rol tan importante que es, ¿no? El de formar una familia con todas las responsabilidades, estamos expuestos a que en un futuro nuestra sociedad no cambie, sea una sociedad más insegura, más inestable, con muchos de estos más casos y de los que puedan venir en un futuro. Dina, de la experiencia que nos ha contado Berta, del conocimiento que ella tiene, ¿qué opinión podrías dar al respecto? De repente tú has podido presenciar o has tenido algún conocimiento de algún caso similar, parecido, o la opinión que tienes al respecto de esto. Bueno, sobre la anécdota que está comentando la colega Berta, efectivamente, ¿no? Yo considero que también la sociedad mismo hace omiso a los casos de violencia. Muchas veces vemos casos de violencia, pero no denunciamos, ¿no? Pues la problemática de la violencia de género, pues la sociedad mismo identifica como una problemática familiar, más no como un problema social. Esto debido a la desinformación o desconocimiento desconocimiento sobre este tema. Muchas veces, o por los mitos que están latentes, ¿no? Como por ejemplo, decir, ¿no? Los hombres por naturaleza son violentos, o si logras separarte, o quién te va a dar el ingreso, dónde vas, quién te va a coger, ¿no? Entonces, todos esos mitos hace que sea omiso los casos. Por lo tanto, considero que la sociedad se debe sensibilizar que la violencia de género es un problema de todos, aunque no la suframos directamente, ¿no? Es importante que la sociedad empiece a denunciar denunciar cuando conoce un caso de violencia y no hacer caso omiso, que ofrezca ayuda a la víctima. Bueno, para ya poder culminar con esta sesión, sabemos que la violencia de género en el Perú es un problema endémico, se podría decir. Según el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, en el 2022 se han registrado 24.695 casos de violencia contra la mujer, que es un 20% más que el 2021. Los tipos de violencia de género más comunes en el Perú son la violencia física, la psicológica, la sexual. Ya sabemos que la violencia física se refiere al uso de la fuerza física para causar daño a la víctima, que la violencia física, que si bien es cierto no hay contacto físico con la persona, se usan amenazas, insultos, humillaciones, chantajes para poder controlar a la víctima. La violencia sexual se refiere a cualquier tipo de contacto sexual no deseado, no consentido. La violencia de género tiene un impacto negativo en la sociedad. En general impide que las mujeres participen plenamente en la vida económica, social y contribuye a la desigualdad de género. Existen diferentes formas para prevenir la violencia de género. Una de las más importantes es, como lo había mencionado Berta, ¿no? Es la educación. Es necesario poder educar a nuestras niñas, a nuestros niños en la igualdad y en el respeto mutuo. También es importante sensibilizar a la población sobre los problemas de la violencia de género y sobre cómo identificarla y denunciarla a tiempo.
Sin embargo, podemos decir de que a pesar de todos estos temas, ha habido avances muy importantes en lucha contra la violencia de género en el Perú, también en América Latina. Algunos es la aprobación de la Ley 30364, Ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar. En el Perú, esta ley establece un marco legal integral para la prevención, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar. También está la creación de la línea 100, que es una línea gratuita de atención a víctimas de violencia de género en el Perú. La creación de la Red Nacional de Centros de Emergencia de Mujer, que es el CEM en el Perú. Estos CEM son centros de atención a víctimas de violencia de género que brindan apoyo psicológico, legal y social. A pesar de todos estos avances, contra la lucha, mejor dicho, a pesar de todos estos avances para luchar contra la violencia de género, aún queda mucho por hacer para poder erradicar la misma. Tenemos que garantizar que las mujeres vivan en un entorno seguro y libre de violencia. Muchas gracias. Eso sería todo. ¿Algo más que deseen agregar, Berta, Dina, para poder terminar con esta sesión? Sí, bueno, finalizando, considero que esta temática es indispensable, ¿no? Que la prevención que se tome en cuenta desde el labor de la familia, desde la niñez, como comentaban, asimismo desde un sistema educativo que va moldeando las formas de la conceptualización del masculino y lo femenino, y así imponiendo los estereotipos de discriminatorios hacia la mujer, ¿no? Que va a permitir las nuevas formas de relaciones mediante la igualdad y el respeto hacia la mujer. Asimismo, es la mejor alternativa para conseguir estos objetivos, ¿no? Para prevenir, erradicar la violencia de género. Bien, como lo menciona la colega, es importante también el educar a las familias, orientarlas también, ¿no? Captar a familias de repente que son o que están conformadas por jóvenes, adolescentes, para que de repente ellos sepan cómo actuar ante una situación que podría pasar, ¿no? También es importante generar espacios para generar convivencias armoniosas en las familias, ¿no? Donde prima el respeto, la igualdad de derechos y también el amor y también la fortaleza, porque la familia debe transmitir esos valores a los hijos, fortaleza, confianza, y también tiene que saber cómo resolver los conflictos, ¿no? Desde el manejo de las emociones, que es muy importante, ¿no? Y esto todo se va a aprender a través de las familias, ¿no? El rol que tiene una mamá y un papá es de mucha importancia. Entonces es importante trabajar con las familias, ¿no? Para poder generar y formar así ciudadanos que tengan, ¿no? Capacidades, responsabilidades y que sean respetuosos. Solamente eso. Gracias. Muchas gracias. Eso sería todo. Nos vemos en una siguiente oportunidad.